Seguimos con Roberta Medina platicando sobre estos que para muchos son desenfrenos de muchos jovencitos que se van de vacaciones en el famosísimo Spring Break. Roberta, bueno, ya habíamos platicado que no es tan solo el Spring Break, ni tan solo son los jovencitos los que se dan estos lujos de desenfrenarse. Lo que pasa es que tal vez por su edad y por los lugares en donde lo hacen, se ve más escandaloso. Pero muchos adultos hacemos lo mismo, buscamos momentos de regocijo, de intimidad, aunque sea en un grupo, dentro de un grupo, en donde podamos expresarnos más libremente. Fíjate que hace un momento cuando fuimos al corte estabas hablando de una idea que me gusta retomar y que tiene que ver con esto precisamente, ¿no? Sí, efectivamente, creo que la diferencia de esto que tú planteabas, donde, bueno, hemos hecho convencionalismos de qué cosas sí, en qué lugar y qué cosas no, tiene que ver con el hecho de asumimos entonces que las personas, primero, somos lo suficientemente maduras para entender y respetar ese convencionalismo, y dos, que todos somos iguales. Y entonces ahí sí estamos coartando la capacidad y la autenticidad de otras personas que no tienen estas mismas necesidades, ¿no? Ahora que decías esto de cómo es que los adultos también lo tenemos, podríamos decir, ok, la mayoría de los adultos no van a un spring break, ¿no? Esto es una cosa de adolescentes, pero ¿qué hay de grandes, pero grandísimas cantidades de adultos que van a Burning Man, ¿no? Estos campamentos que se hacen en el medio del desierto. Bueno, yo creo que la chavalada, creo, ¿no? Todavía vamos a Coachella, ¿no? Que es como de concierto. Pero Burning Man, que es un evento artístico, que sí, la verdad, hay exposiciones de arte y todo, pero que también tiene esta connotación, ¿no? O sea, el irnos en el medio del desierto, donde no hay nada, en un modo de acampar, ¿no? Pero donde también los límites de lo permitido socialmente y eróticamente se van como disolviendo, ¿no? Entonces, esto no está muy lejano de aquello que sucedió en Woodstock, donde el mundo entero se conmocionó y es algo que hasta la fecha no hemos podido olvidar. Y yo no sé por qué, porque hay un chorro de eventos y de carnavales al año que están peor que Woodstock, pero ¿no? Ninguno del tamaño de Woodstock, ninguno todavía. Claro, y a lo mejor fue el primero que fue tan trascendental en la memoria, pero hoy por hoy hay muchos que obedecen a esa necesidad de los seres humanos de darse esos permisos. Y a lo mejor a veces es de darnos estos permisos, Javier, y querer evitar la vergüenza. Hablemos de una cosa que hoy es importante decir, desde esta connotación católica que estamos viviendo. Diferencia entre culpa y vergüenza, porque no es lo mismo, ¿no? La culpa sucede cuando yo hago algo y que yo creo que eso no lo debí haber hecho. Cuando yo fallo aquello a lo que yo debí o lo que yo creí que debí haber hecho, ¿no? O sea, a mí me inculcaron, yo creo que robar está mal. Cuando yo robo, yo siento culpa. ¿Qué es entonces la vergüenza? Es el no haber cumplido la expectativa o la circunstancia social. Y desde ahí, a mí me encantan, siempre lo digo, los dichos, ¿no? Dicen, vergüenza es robar y que te cachen. Porque si no te cachan, pues es como, pues no hay delito, ¿sabes? Bueno, pero sí, mucha gente, dependiendo de tu nivel de ética, de moral o como gustes llamarle para no confundirnos, pueden sentirse mal consigo mismos de no haber cumplido, ¿no? Aunque nadie los haya visto. Y hay quienes no aguantan tanto la culpa que van y confiesan. Claro, y que entonces sería esa diferenciación de hasta dónde estamos, porque, ¿sabes? Hay personas que, independientemente de que hay personas que no viven la culpa o hay personas que en verdad son tan culpígenos ante cosas tan mínimas que la verdad es que desafortunadamente deterioran mucho no solamente su vida sino su cuerpo, porque hemos visto que la culpa es causante de diferentes enfermedades crónico-degenerativas. Pero independientemente de esto, ¿qué es lo que buscamos con ese tipo de eventos? Evitar la vergüenza. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo estamos en un lugar, tú y yo sabemos que aquí se permite, ¿no? Y entonces aparentemente hay un pseudocódigo de pertenecemos a este grupo. Los dos somos iguales. ¿Sabes? Sí, claro. Al menos en este momento los dos somos iguales. Y entonces esto, pues no necesariamente va a ser allá. O sea, tú no me puedes juzgar a mí, porque tú estás haciendo lo mismo que yo, ¿sabes? Claro. Y entonces es esta parte donde vamos generando a lo mejor este acto inconsciente de complicidad, de equiparar las cosas que nos deleita. Pero entonces también eso sirve para entonces yo darme permiso, porque aquí sí puedo. La pregunta aquí sería, ¿cuál de estas cosas sería conveniente que en verdad
recapacitaras si la razón por la que no te das permiso es lo suficientemente válida hoy por hoy en tu vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas razones las aprendimos de mamá, de papá, del maestro, del cura, de alguna persona de autoridad en un momento de nuestra vida donde muy probablemente era necesario, como estos jóvenes adolescentes que están en el Spring Break, ¿no? Ellos en este momento de su vida sí deben de aprender otros tantos límites, ¿no? Pero como adultos, me parece que es más importante que más que por el castigo o por el que así me educaron, el que a mí me dijeron que, y voy a hablar, ¿no? Pues el sexo oral es malo, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio es malo, yo tengo que aguantarle la infidelidad porque si no estoy siendo mala esposa. O sea, toda una serie de ideas que una mujer no debe pedir relaciones sexuales, ¿no? Porque entonces, pues es una 4 letras, ¿sabes? Preguntarte, a ver, tú en este momento de tu vida, ¿esto viene contigo? ¿Cómo están tus propios valores? Y a lo mejor te vas a encontrar diciendo, ¿sabes qué? Pues es que eso es lo que mi mamá pensaba, pero hoy por hoy no me sirve. Hoy por hoy quiero crear una relación de pareja diferente. Roberta, pero esto que dices tú a mí me angustia un poco porque pudiera parecer que estamos transitando por ese camino en donde la reflexión y el cuestionamiento a veces puede liberarnos de todas las ataduras del mundo. ¿Y qué pasaría si los jóvenes empezaran a vivir el resto de su vida y todos los días del resto de su vida en un spring break y se sientan cómodos con ello? ¿Qué pasaría con nuestra sociedad? Totalmente de acuerdo contigo. Yo justo por eso planteaba, en un momento, en una edad y en una circunstancia de madurez. Ahora, esa historia de la madurez es como de las cosas menos definidas de la vida, ¿no? Claro. Donde cada quien desde su sentido común la puede ver. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque necesitamos esos convencionalismos, necesitamos un proceso de autorregulación. Yo no lo diría de represión, pero sí de autorregulación y de regulación social, ¿sabes? Porque por mucho que yo viva bien feliz desnuda, pues obviamente no voy a llegar desnuda aquí a las 11, 12 de la mañana en un programa de televisión donde en este momento seguro nos están acompañando mientras están preparando alimentos o desayunando en familia. Por mucho que yo diga, es que a mí odio la ropa, claro, o sea, recordemos esto que a mí me parece una frase también privilegiada. Mi derecho llega también y se termina donde llega tu derecho. Y es lo que hablábamos hace rato, por eso yo hablaba de convencionalismos, porque si tú y yo y el de allá enfrente y el resto de los que vivimos en esta comunidad acordamos que no podemos exhibirnos desnudos en un lugar público, tenemos que respetarlos, aunque haya 2 o 3 que no estén de acuerdo, porque si no tendrían que entonces irse a vivir a una sociedad en donde todos estuvieran desnudos o donde no hubiera ese convencionalismo, ¿no? Eso sería más respetuoso. Si todos aquí acordamos esto, pues tendríamos que respetarlo. Sabes, hay muchas personas que juzgan mucho la comunidad BDSM, que es bondage, dominación y sadomasoquismo, y en ese sentido, o también la comunidad swinger. Pero ese sentido lo tienen ellos bien claro, que es en dónde y cómo son los límites que ellos llaman los límites duros y los límites blandos. Los límites duros son, eso no se transgrede. O sea, como, retomando este ejemplo, claro, no vas a andar desnudo por la calle, ¿no? Te encante, o sea, lo mismo la ropa interior o el bikini, pero no vas a andar desnudo por la calle. Eso es un límite que no se transgrede. Te podrá fascinar o podrás tener, no sé, problemas para manejar tu enojo, pero no vas a ir golpeando a la gente, ¿no? Claro. No vas a matar. No, o sea, estas son cosas que por orden social, porque el orden es muy importante, por orden social es un no rígido, pero habría que ver que otros realmente pudieran a lo mejor incluso podernos llevar a una sensación de bienestar emocional individual que en la sumatoria fuera favorable. Por ejemplo, ¿qué tan importante sería, y volvemos a esta historia, el color del cabello, ¿no? Claro. ¿Por qué no permitir? Y no nada más lo digo porque a mí me encantan esos colores, pero ¿por qué no decir, bueno, o sea, realmente qué tan disfuncional es que alguien traiga el cabello morado? Y habría que también entender que podría haber trabajos en los que sí definitivamente, mi amor, tu cabello es hermoso, pero no puedes estar con un cabello morado. Entonces, son estas situaciones donde habría que entender desde dónde se pone la regla y para que la regla se cumpla, tiene que tener un límite, que tiene que ser firme, pero a la vez flexible. Y ahí es donde los seres humanos nos perdemos.
Sí, ahí nos perdemos con muchísima facilidad, pero mira, yo creo que la tendencia natural del ser humano es luchar en contra de los convencionalismos y siempre hay protomártires que se las ven negras pero terminan empujando y es esa flexibilidad la que se va moviendo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, porque si no hubiera este tipo de personas amantes de la libertad de la expresión de sus personas, de sus individuos o de sus formas, yo creo que estaríamos estancados mucho en los convencionalismos por muchos años, ¿no? Yo no sé si eso sería mejor o peor, no puedo yo decirlo. Lo único que sí es que estoy de acuerdo en que nosotros los seres humanos necesitamos de la variedad en todos los sentidos y sobre todo en la expresión que hacemos las cosas, ¿no? Y creo que también, ¿sabes? El ser humano, cuando estamos en contacto con nuestra propia naturaleza, la que sea, incluso sin ponerle una etiqueta, el ser humano por naturaleza, como todo lo que hay en la faz de la tierra, tiende a la homeostasis, tiende al equilibrio. Y entonces ahí tendría que haber mucho esta escucha. Así como lo decías tú y este temor que decías, que bueno, ¿qué pasaría, no? Esto se volvería un Sodoma y Gomorra. Yo creo que a fin de cuentas, nosotros también podemos entender cuándo estamos pasando ese límite. Cuando, porque te lo digo, o sea, a mi consultorio llegan, justo en esta semana, llega una persona. La semana pasada llegó una persona y me dice de todas sus múltiples infidelidades y de aquí de todo, y cuando yo le pregunto, ¿y por qué vienes hoy? Y dice, es que quiero parar. Y le dije, ¿te descubrieron? Y me dijo, no me descubrieron. Y sé cómo hacerlo, pero sé que esto no está bien. Entonces nosotros como seres humanos también sabemos, cuando ya te fumaste el cigarro que te da la cruda al día siguiente, cuando ya comiste y que sientes que el estómago te va a reventar, cuando no has dormido lo suficiente y estás cabeceando al día siguiente en el trabajo, o sea, también lo sabemos. El tema es, no escuchamos y no actuamos. Entonces hay que también saber decir, basta. Estoy totalmente de acuerdo contigo y esta analogía que acabas de hacer me parece estupenda porque así es en todo en la vida, ¿no? Sí sabemos reconocer nuestros límites, pero constantemente los estamos transgrediendo, nos empujamos a pasar esa frontera y en la mayoría de las ocasiones puede resultarnos una tremenda cruda, ¿no? Claro, también así es como hemos avanzado y descubierto muchas cosas importantes en la vida, ¿no? En nuestra historia como seres humanos, pero lo que sí es importante es descubrir esa línea. Aquí está mi límite. Decido o no pasarlo y qué tanto lo paso. Y si ya me pasé y no me gustó, podemos regresar, ¿no? Y decido pasarlo en una clara conciencia de responsabilidad de las consecuencias. Claro. Porque a nosotros nos han enseñado a ser responsables de tu decisión y entonces dices tú, ok, sí, yo digo que sí. Ah, bueno, la responsabilidad no es de lo que haces de esa decisión, la responsabilidad es de todas estas consecuencias. Y entonces si tú decides transgredir ese límite, consciente de todas las consecuencias y asumiéndolas, perfecto, eso se llama madurez. Y es precisamente lo que nos ha llevado a avanzar. Si tú decides hacerlo por presión social, yo te diría aguas, porque nunca nadie, así sea tu pareja, así sean tus amigos, valen que pases por encima de tus propios límites. Esa es lo que lamentablemente nos hace falta cuando jóvenes. Eso es lo que está ausente en los Spring Breaks y que espero que cada ser humano lleguemos más a esta conciencia de irnos respetando a nosotros mismos en todo sentido. Roberta Medina, un placer tenerte hoy en el programa, ha sido una plática muy amena. Muchísimas gracias por aceptar venir en un día de descanso, literalmente, para todos. ¿Nos das tus números de contacto, si eres tan amable? Claro que sí, el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993. Recuerda que fuimos los primeros especializados en temas de sexualidad y de pareja y que estamos celebrando nuestro 9º aniversario, psicoterapia desde 250 pesos, niños, adolescentes y adultos, 681-1993. Búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Por supuesto, también sintoniza los viernes a las 10 de la noche, la 94.5 en La Invasora con Vanessa Green, hablando de sexo, respondiendo a tus preguntas en vivo y para iniciar un fin de semana divertido. Claro que también todas las noches antes de dormir aquí en UTV, ve Sexo con Roberta. Roberta Medina, la sexóloga de Tijuana, con nosotros aquí. Agradecemos tu visita, te esperamos la próxima semana. Vamos a continuar con más después de esta pausa comercial, no se mueva.